La noticia de la captura de 6 colombianos como presuntos responsables del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio le ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, esta no es la primera vez que un grupo de connacionales se ve involucrado en este tipo de hechos. En 2021, 15 exmilitares colombianos fueron acusados de ser responsables del asesinato del primer ministro de Haití, Jovenel Moïse. Más recientemente, en 2022, 5 colombianos fueron detenidos por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesci en Cartagena. En relación a otras actividades delictivas, hace algunas semanas capturaron a 63 colombianos en El Salvador, señalados de pertenecer a organizaciones delictivas dedicadas a préstamos ilegales de dinero en modalidad gota a gota, mientras que en 2013 la ciudad chilena de Antofagasta fue escenario de protestas contra colombianos, a quienes responsabilizaban de la inseguridad de la zona. Para los expertos, el contexto de violencia que ha vivido el país ha contribuido a que los colombianos sean contratados para este tipo de crímenes. Son dinámicas que por la misma conflictividad del país se ha adquirido, determinadas personas han adquirido una serie de experticia, de experiencia que genera además redes a nivel fronterizo. La cultura del sicariato es un efecto de ello. El mismo fenómeno del sicario en Colombia durante los años 80 y 90 tuvo una notoriedad muy fuerte. Entonces, incluso antiguos miembros de los grupos narcotraficantes que eran sicarios pasaron después a ser paramilitares o guerrilleros. O sea, como que hay un reencauche de todas estas dinámicas ilegales que hacen que de alguna manera estas personas estén proclives o sean fácilmente identificables y contratables, por decirlo así, para ejecutar esta clase de crímenes. También desde el punto de vista de la ilegalidad hay estructuras armadas delincuenciales. Y esto ha generado desde luego también un nivel de profesionalismo y de alguna manera de especialización. Es el caso de los famosos sicarios ligados al narcotráfico y a las actividades de distintos grupos criminales. Actuaciones que los analistas también aseguran no son propias de los colombianos, sino de cualquier persona que haya vivido en un país con un contexto de violencia. En este caso, digamos, se me hace que es más una cuestión de carácter puramente sicarial, de personas que se venden al mejor postor, por decirlo así. Y es ahí donde está la dificultad de controlar esto, porque podría ser un sicario de cualquier otra parte, ¿me explico? En México también está ocurriendo mucho lo mismo. México, por ejemplo, entró a Colombia, entró a Ecuador con el grupo de Sinaloa, con este otro grupo que se ve. Los grupos narcotraficantes tienen una gran presencia acá, pero no necesariamente es una presencia armada, sino más de carácter de financiación de lo que ya existe aquí. Además, señalan que los países donde han ocurrido este tipo de sucesos también han tenido fallas en sus sistemas judiciales o en su política de seguridad que han permitido que esto sucedan. Y en el caso concreto de lo que está viviendo Ecuador es que Ecuador está viviendo un boom del narcotráfico que viene desde más o menos desde 2007 y que obedece también a transformaciones del conflicto armado colombiano que hace que muchos de estos grupos ilegales hayan entrado a Ecuador y se lleven toda su experticia, por decirlo así, a hacer y a delinquir en ese país. Particularmente este tipo de acciones las aceptan yendo a otros países en donde tienen la certeza, o por lo menos creen tener la certeza de que no van a ser detenidos y tampoco van a ser condenados, que existe un nivel alto o una posibilidad alta de que el hecho que cometan quede en la impunidad. Al día de hoy, al menos 249.000 colombianos se encuentran detenidos en el exterior, siendo España, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y Chile los países donde hay un mayor número de connacionales detenidos. Es verdaderamente lamentable que el país se esté especializando en exportar mercenarios, en exportar asesinos, en exportar delincuentes. ¿Cuántas veces cuando alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de salir del país y presenta su pasaporte en alguna inmigración y lo miran raro y le hacen un cuestionario y en el peor de los casos le hacen una requisa, lo llevan a un cuarto, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces no nos sentimos indignados porque aquel funcionario de Marras está desarrollando un prejuicio que es injusto? Pues bien,
lo que nos encargamos, los mismos colombianos en el mundo, es de justificar y confirmar esos prejuicios cuando nos convertimos en potencia en exportación de delincuentes y de mercenarios. Ya vieron ustedes el caso de lo sucedido de mercenarios que van a Ucrania, el caso de Haití, ahora el caso de los presuntos asesinos del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador. Y todo esto lleva a pensar por qué sucede esto. Pues porque nos hemos ido especializando en cuestiones de manejo de armas, seguridad, inseguridad, criminalidad y de cualquier manera todo resultado de nuestro desarrollo en el último medio siglo. Medio siglo de conflicto interno, medio siglo de conflicto interno con distintos grupos, llámese FARC, llámese ELN, disidencias 1, disidencias 2, lo que ustedes quieran, ha llevado a que haya una especialización de parte de la población. ¿En qué? En el manejo de armas y en convertirse en seres de sangre fría que terminan asesinando o por sueldo o por una instrucción o por una orden. Primer punto, ese conflicto armado interno. Segundo punto, el mayor ejército de América Latina. Un ejército que se ha ido formando para hacer frente a ese conflicto armado, pero que ha ido formando todo un grupo poblacional en el manejo de armas, que incluso cuando se ha ido reduciendo el ejército y las fuerzas militares, acuérdense ustedes que en los últimos años se ha ido contrayendo el tamaño a partir del proceso de paz de las fuerzas militares, queda una cantidad de gente vacante que lo que sabe y lo que aprendió a hacer es a manejar armas y a manejarlas de manera idónea. Son de personas bastante profesionales. No quiero decir que esos sean los asesinos del uno o los asesinos del otro, pero quizás sí se ofrezcan como agentes internacionales legalmente, asesores o mercenarios o cualquier tipo de posición en la que puedan ejercer lo que aprendieron a hacer en Colombia. Primer punto, ese conflicto armado. Segundo punto, ese ejército. Tercer punto, sin lugar a dudas, el narcotráfico. El narcotráfico hoy es un mal común en América Latina, pero en Colombia desde final de los años 70 fue creando también esa cultura de la defensa por mano propia, del ataque a las instituciones, de esa sagacidad y ese ser ladino, lamentablemente para efectos negativos, de muchas personas para evadir y evitar las autoridades, etcétera, etcétera. Y eso se convirtió en una cultura, la cultura traqueta. Y la cultura traqueta, que está en toda América Latina también, lleva mucho tiempo más de existencia en el caso de Colombia. Por lo tanto, no es raro que exista todo un segmento de la población conocedor y especializado en esos actos malandros y en ese desafío a las instituciones y en ese manejo de armas. Y entre todos esos elementos, más la delincuencia común, hoy en día van constituyendo ese perfil de, llamémoslo así, formación profesionalizada en cuestión de armas, en cuestión de delincuencia, en cuestión de mercenarios, etcétera, etcétera. Lo que es lamentable, terriblemente lamentable, es que por lo menos la constitución de y el crecimiento de las fuerzas militares se ha hecho para defender la institucionalidad y la legalidad, y no para generar estos desbordes, para derrotar al crimen organizado y no para que el crimen organizado se convierta en fuente de asesinos en el resto del mundo. Y esto lleva a pensar si hemos fracasado o no hemos fracasado a estas alturas en esos propósitos. La inmensa mayoría de colombianos que no tenemos nada que ver con ese tipo de perfil de personalidad que maneja las armas, que es hostil, que es agresiva, la delincuencial por otra parte, etcétera, etcétera, quedamos perplejos de que un país se vea no solamente estigmatizado por ese comportamiento, sino incluso vea sus bases erosionadas, como lo estamos viendo hoy en día, por parte del comportamiento de un puñado de, serán 30, 35 mil personas que pueden poner contra la pared a todo un país.